El controlador lógico programable, o PLC, por sus siglas en inglés, es una computadora utilizada para la automatización industrial. Con la misma podemos realizar procesos electromecánicos, como el control de maquinaria de fábrica en líneas de montaje, o por ejemplo, atracciones mecánicas. Esta computadora implementa funciones específicas, ya sean lógicas, secuenciales, temporizadas, de conteo y aritméticas. Utiliza una programación para el control de su funcionamiento, interpreta múltiples señales de entrada, soporta amplios rangos de temperatura y posee inmunidad al ruido eléctrico, a la vibración y al impacto. El PLC va a reemplazar la lógica cableada con la que venimos trabajando. Como ventaja, vamos a tener un menor tiempo en la elaboración de proyectos. Va a ser mucho más fácil realizar modificaciones en los circuitos, posee bajo costo de mantenimiento y permite controlar mucha maquinaria en simultáneo. Pero como desventaja cabe destacar que es más costoso y requiere de personal calificado para la programación. Un PLC está compuesto por una unidad central de procesamiento, o CPU por sus siglas en inglés, una unidad de memoria en donde va a estar almacenada la programación que va a realizar el PLC, una interfase de entradas en donde el PLC va a recibir señales del exterior y una interfase de salida en donde el PLC va a enviar señales al exterior. Las señales que van a ingresar al PLC van a provenir de transductores, pulsadores, fines de carrera, encoders o contactos auxiliares de relés. Las señales que salen del PLC van a ir dirigidas a solenoides, contactores, luces o alarmas, entre otros dispositivos de potencia. El programa se carga al PLC mediante un dispositivo de programación, el cual hoy en día es una computadora ordinaria con el software indicado para el control del PLC. Nuestro PLC posee la capacidad de registrar dos tipos de señales de entrada. Las que son señales digitales, las cuales solo pueden tener dos estados, el estado 0 y el estado 1, indicando el estado 0 apagado y el estado 1 encendido. O el estado 0 cuando no tengo señal y el estado 1 cuando sí tengo señal. En la mayoría de los PLC, este tipo de señales son tensiones que van de 0 a 24 volts. El otro tipo de señales que puede interpretar un PLC son las de las señales analógicas. Para este caso no poseemos un valor 0 y un valor 1. Estas señales son valores de tensión o de corriente que oscilan dentro de un rango. Estas entradas analógicas admiten valores de tensión o corriente intermedios que van desde un rango de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V de corriente continua. La interfase de salida del PLC para nuestros ejemplos van a ser salidas a relé. Esto quiere decir que el PLC posee relés internos para los cuales, cuando la programación le indique al PLC, se va a energizar la bobina de ese relé y va a cerrar un contacto. Vamos a utilizar ahora el Festo Fluid Sim para el conexionado del PLC y la simulación de un ejercicio. Debemos comandar un actuador de doble efecto a través de una electroválvula 5 vías 2 posiciones de tipo biestable. Al presionar los pulsadores S2 o S4, el actuador 1.0 tomará la posición 1, es decir, basta o afuera. Una vez alcanzada esa posición, el actuador retornará a la posición 0 de forma automática. Entonces, tenemos nuestra válvula 5 vías 2 posiciones, tenemos nuestro actuador y vamos a usar un fin de carrera para la posición 1. Procedemos a realizar la lógica cableada.
vamos a necesitar dos pulsadores. Uno se va a llamar S2 y el otro se va a llamar S4. Esto me lo está diciendo el enunciado. También me dice que al presionar S2 o S4 voy a tener el movimiento de avance del actuador A. Para que salga el actuador A debemos energizar Y1. Colocamos un solenoide con el nombre Y1 y nosotros sabemos que para vincular nuestro sistema de mando con nuestro sistema de potencia debemos utilizar un relé. Como yo debo presionar un pulsador o el otro, debo conectarlos de esta forma, en paralelo. Luego utilizaremos un contacto de relé K1 para energizar a Y1. También se nos da la información de que una vez que se alcanza la posición 1, el actuador retorna a la posición 0 de forma automática. Para eso nos sirve nuestro fin de carrera. Armamos un fin de carrera A1. Vamos a buscar otro relé que se va a llamar K y el nombre de ese sensor, en este caso KA1. Conectamos todo y vamos a buscar un contacto de ese mismo relé para energizar al solenoide Y2, responsable del retroceso del actuador A. De esta forma simulamos el ejercicio, presiono S2, el actuador sale y vuelve, presiono S4, el actuador sale y vuelve. Si mantenemos presionados, la electroválvula entra en conflicto de señal. Acuérdense que eso era cuando se energizan, o mejor dicho, tenemos dos señales, una de avance y una de retroceso, en una electroválvula al mismo tiempo. Lo observamos acá en la potencia. Ahora bien, ¿cómo pasamos esta programación al PLC? Vamos a ir a el apartado técnica digital y vamos a seleccionar, en este caso, este módulo digital. Como vimos antes, posee entradas en la parte superior, salidas en la parte inferior. Aquí a la izquierda podemos observar la alimentación de tensión de 24 volt de corriente continua. Por lo tanto, vamos a proceder a energizar el PLC. Y ahora vamos a determinar cuáles son los elementos de entrada al PLC y cuáles son los elementos de salida del PLC. En primer lugar, los elementos de entrada los vamos a tener en el sistema de mando. Tenemos dos pulsadores y un fin de carrera. Estos relés, acuérdense que el PLC los va a tener internamente. En las salidas del PLC se van a encontrar los elementos de potencia, estos dos solenoides. Por lo tanto, vamos a colocar los elementos de entrada y los vamos a conectar. Por ejemplo, S2 a la entrada I2, S4 a la entrada I4 y A1 a la entrada I8. Por supuesto, todo esto debe ir conectado a 24 volts. Estas entradas del PLC las vamos a tomar de tipo digital, con valor lógico 0 a 0 volt y valor lógico 1 a 24 volt. Conectamos ahora las salidas. Buscamos los solenoides y los conectamos. En este caso voy a conectar Y2 a Q4 e Y1 a Q1. Lo que debemos hacer ahora es la programación.
Si hacemos doble clic en nuestro PLC, vamos a entrar a esta pestaña de programación. En la misma podemos observar las entradas y las salidas. En este espacio vamos a utilizar el lenguaje bloque de funciones, que son estos bloquecitos que están acá en el apartado técnica digital, con los cuales yo puedo representar los circuitos eléctricos. Los dos bloques más importantes con los que vamos a empezar a trabajar van a ser los bloques OR y los bloques AND. El bloque OR es este que está acá. Va a representar un circuito en paralelo. Es decir, esta luz se va a encender cuando yo presione este pulsador o este pulsador. Por eso su nombre OR en inglés. El bloque AND va a representar la condición de simultaneidad de dos pulsadores. Es decir, para que se encienda esta luz, debemos presionar primero este y luego este. Su bloque correspondiente es este que está acá. Con estas dos representaciones vamos a poder empezar a utilizar el lenguaje bloque de funciones para programar un PLC. Lo primero que hay que tener en cuenta es la cantidad de entradas que usamos y cuáles son las que estamos usando. Según nuestro esquema de conexión de los elementos físicos de entrada al PLC, solo utilizamos la entrada I2, la entrada I4 y la entrada I8. Por lo tanto, solo vamos a utilizar I2, I4 e I8. La salida es lo mismo, solo utilizaremos Q1 y Q4. Entonces, comenzamos. Acá tenemos dos pulsadores en paralelo, es decir, hay que usar una compuerta OR, un bloque OR, vinculando a el pulsador S4, que su entrada es la I2, conectamos I2 a la compuerta OR, y el pulsador S4. S4 está conectado a I4. Agarramos la entrada I4 y conectamos al bloque de funciones. Volvemos ahora a la lógica cableada. Ese paralelo va a energizar un relé. Cuando esté energizado ese relé, en la potencia se va a energizar Y1. Y1 estaba conectado a Q1 en el PLC. Por lo tanto, la salida de nuestro bloque de función OR va a ir conectada a la salida Q1 del PLC. De esta forma, si yo presiono S2 o S4, va a ingresar una señal al PLC. El PLC va a verificar la programación que ya tiene cargada por nosotros y va a activar la salida Q1, energizando de esta forma al solenoide Y1. Para el retorno del actuador A, tenemos nuestro fin de carrera A1, que energiza este relé, se cierra este contacto y se energiza Y2. Por lo tanto, A1 está conectado a I8. Y2 está conectado a Q4. I8 a Q4. De esta forma, siempre que haya señal en I8, porque se activó el fin de carrera, va a activarse la salida Q4. La salida Q4 energiza el solenoide Y2. Para que la simulación se realice de forma correcta, vamos a tener que borrar nuestro esquema de lógica cableada. Podemos simularlo ahora y observar que si presiono S2, el actuador avanzó. Presiono S4, lo mismo. Y fíjense que si mantengo presionado, entra en conflicto de señal la electroválvula.
De esta forma entonces queda realizada la programación en lenguaje bloque de funciones para este PLC para resolver este ejercicio. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. En este se propone utilizar una electroválvula monoestable y cuando se presiona un pulsador S1, el actuador toma una posición 1. Cuando se presiona el pulsador S0, el actuador toma la posición 0. En el sistema de potencia vamos a tener un solo solenoide, Y1. Vamos a colocar un contacto de un relé K1 y básicamente por el funcionamiento de la electroválvula nosotros sabemos que para que el actuador esté en la posición 1 el solenoide Y1 tiene que estar energizado y permanecer energizado para que el actuador permanezca en esa posición. Si este solenoide es desenergizado, el resorte que está acá en la electroválvula va a conmutarla en la posición original y va a hacer que el vástago del actuador retroceda. Por lo tanto, nosotros en nuestro sistema de mando debemos encontrar la forma para hacer que este contacto de un relé permanezca energizado o se desenergice, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Entonces, vamos a tomar dos pulsadores, un pulsador S1 normalmente abierto y un pulsador S0 normalmente cerrado. ¿Para qué nos sirve esto? Así como hicimos con el método de paso a paso, vamos a realizar una retención eléctrica. Un relé K1 y un contacto del mismo relé K1. De esta forma, observen que si simulamos, al presionar S1, el actuador A va a la posición 1. Si yo suelto el pulsador S1, por la retención eléctrica, K1 sigue energizado y por lo tanto en el sistema de potencia, Y1 también sigue energizado. A la hora de presionar el pulsador S0, se rompe la retención eléctrica, se desenergiza Y1 y el actuador A va a la posición 0. Ahora bien, vamos a pasar de nuestra lógica cableada a la programación de un PLC. Energizamos el PLC y conectamos los elementos de entrada. Los elementos de entrada van a ser el pulsador S1 y el pulsador S0. En este caso vamos a conectar el pulsador S1 a I2 y el pulsador S0 a I7. Elementos de salida del PLC va a ser nuestro solenoide Y1. Recuerden que este relé que está acá va a ser interno al PLC. Muy bien, de esta forma ya quedan realizadas las conexiones de entrada y de salida al PLC. Vamos ahora con la programación. Esta retención eléctrica que poseemos acá está representada con el bloque relé con enclavamiento. Fíjense que si nosotros presionamos S1, la retención eléctrica queda activa. En este bloque, si nosotros enviamos un 1 en la entrada izquierda superior, vamos a permitir que se active este relé con enclavamiento, es decir, esta retención eléctrica, y por lo tanto envíe un 1 en esta salida de la derecha. Si nosotros enviamos una señal, un 1 lógico, en la entrada de la izquierda abajo, vamos a hacer que esta retención eléctrica quede desenergizada, quede desactivada,
y por lo tanto en la salida de la derecha vamos a tener un 0 lógico. En nuestra retención eléctrica de lógica cableada es el pulsador S1 quien setea esta memoria relé. El pulsador S1 está conectado a I2, por lo tanto I2 lo conectamos arriba a la izquierda. ¿Quién es el que deshabilita esta retención eléctrica? El pulsador S0. El pulsador S0 está conectado a I7. Ahora, el pulsador S0 es un pulsador normalmente cerrado. Por lo tanto, I7 siempre tiene señal. Siempre le está llegando señal a la entrada I7. Entonces, si nosotros conectáramos I7 a la entrada de este bloque de abajo a la izquierda, siempre va a haber un 1 lógico en este trayecto. Y por lo tanto, esta memoria relé no va a poder activarse nunca, porque hay una señal que le dice que se desactive. Entonces, en este trayecto vamos a utilizar otro bloque llamado NOT. Este bloque lo que hace es transformar la señal de la izquierda en su opuesta. Para el caso de la lógica binaria, si entra un 0, va a salir un 1. Y si entra un 1, va a salir un 0. Por lo tanto, con este bloquecito, podemos transformar la señal del pulsador normalmente cerrado en algo que nos sirva a nosotros. Entonces, I7 lo conectamos acá. La salida de este bloque va a ir al reset del bloque siguiente. Por supuesto que una vez que se energiza K1, este contacto se cierra, se energiza Y1. Y1 está conectado a Q4. Entonces, de la salida de este bloque, nos vamos a la salida del PLC Q4. Recuerden que para simular esto hay que eliminar la lógica cableada para que no salte ningún error. Y entonces, si presionamos S1, el actuador va a la posición 1 y permanece. Si presionamos S0, el actuador va a la posición 0 y permanece ahí. Otra forma de verlo es simular nuestro módulo digital, nuestra programación del PLC. Si nosotros cliqueamos en las entradas, vamos a asignarles valores 0 o valores 1 cuando vean esta flechita. El valor 0 va a estar expresado por este color oscuro y el valor 1 por este color verde claro. Fíjense que en nuestro PLC la entrada I2 está en una condición normal en 0, la entrada I7 en 1, la salida Q4 en 0. Entonces, a I7 le vamos a asignar un 1 y vamos a poder observar ahora que el 1 viene por acá, ingresa a la compuerta NOT y sale en forma de 0. I2 está recibiendo un 0, por lo tanto hay 0. La salida es un 0. Si yo presiono S1, acá va a haber un 1, se setea esta memoria relé, manda un 1 a la salida, energizando Q4. Cuando se energiza la salida Q4, se energiza el solenoide Y1. Si yo suelto el pulsador S1, acá ahora hay un 0. Pero como esta es la retención eléctrica representada en un bloque, yo sigo teniendo un 1 a la salida. ¿Cuándo voy a tener un 0 a la salida? Cuando presione S0. Presiono S0, ahora acá hay un 0, la NOT lo convierte en un 1, resetea el relé con enclavamiento, o la retención eléctrica, o el relé de memoria. De esta forma entonces,
resolvimos este ejercicio utilizando un PLC y la programación en bloque de funciones.